Buenas tardes, mi nombre es Ana Karen Ramírez Rea, del grupo ITA 60 y a continuación voy a leer la tarea número 9. Select. Dentro del menú Comparación se puede encontrar un icono llamado Select. Devuelve el valor conectado a la entrada T o entrada F, según el valor de S. Si S es verdadero, esta función devuelve el valor conectado a T. Si S es falso, esta función devuelve el valor conectado a F. Diagrama de flujo. Se le asigna un valor a S. Su valor será utilizado para determinar si el valor es verdadero o falso. Si es verdadero, dejará pasar el valor asignado a T, y si es falso, dejará pasar el valor asignado a F. Grafo de estado. Se va a comparar el valor de la entrada S. Si es un false, va a devolver los valores de la entrada F, y si es true, devuelve los valores de la entrada T. Después de esto, termina la función. Elementos de la estructura select. T es el valor que devuelve esta función si S pasa por un valor verdadero. T y F deben ser del mismo tipo, pero pueden tener diferentes representaciones numéricas. S. Determina si la función devuelve el valor de T o F en S, signo de interrogación, T F. Si conecta un grupo de errores a S y se produce un error, el grupo de errores pasa por un valor verdadero a la función. De lo contrario, el grupo de errores pasa por un valor falso a la función. F es el valor que se devuelve en esta función si S pasa a un valor falso. T y F deben ser del mismo tipo, pero pueden tener diferentes representaciones numéricas. Signo de interrogación S, signo de interrogación T F. Es el valor conectado a T si es verdadero o el valor conectado a F si es falso. Case. Posee uno o más subdiagramas o casos. Un valor de entrada determina qué subdiagrama se ejecuta. Diagrama de flujo. Primero se va a asignar el valor o el caso que se ejecutará. Una vez que se acepta el valor de entrada, ejecuta el caso con el valor de entrada y termina la función. Grafo de estado. Se le ingresa un valor a la estructura case. Después se elegirá un caso que esté al mismo valor que la entrada. Selector. Si se tiene un caso referenciado, el valor de la entrada ejecuta un case por default, y cuando termina la ejecución del caso seleccionado, termina la ejecución. Elementos de la estructura case. Etiqueta de selector. Muestra los valores para los que se ejecuta el caso asociado. Puede especificar un valor único o un rango de valores. También puede utilizar la etiqueta del selector para especificar un caso predeterminado. Subdiagrama. Contiene el código que se ejecuta cuando el valor conectado al selector de casos coincide con el valor que aparece en la etiqueta del selector. Para modificar el número o el orden de los subdiagramas, haga clic con el botón derecho en el borde de la estructura case y seleccione la opción adecuada. Selector de casos. Selecciona qué caso ejecutar en función del valor de los datos de entrada. Los datos de entrada pueden ser un valor booleano, una cadena, un número entero, un tipo enumerado o un clúster de error. El tipo de datos que conecta al selector de casos determina los casos predeterminados que pueden ingresar en la etiqueta del selector. Sequence. Una estructura de secuencia contiene uno o más subdiagramas o marcos que se ejecutan en orden secuencial. Dentro de cada cuadro de una estructura secuencial, como en el resto del diagrama de bloques, la dependencia de datos determina el orden de ejecución de los nodos. Hay dos tipos de estructuras de secuencia: la estructura de secuencia plana y la estructura de secuencia apilada. Diagrama de flujo. Comienza efectuando el subdiagrama número 1 dentro del primer fotograma, seguido de este se ejecuta el segundo subdiagrama y así sucesivamente hasta ejecutar cada fotograma. Grafo de estado. Se inicia la estructura y se ejecuta el primer fotograma con el código 0, después el segundo y así sucesivamente, dependiendo de cuántos fotogramas se utilicen. Al finalizar el último, se finalizará la secuencia. Elementos de la estructura sequence. Flat Sequence Structure. La estructura de secuencia plana ejecuta cuadros de izquierda a derecha, y cuando todos los valores de datos conectados a un cuadro están disponibles. Los datos salen de cada cuadro cuando el cuadro termina de ejecutarse. Esto significa que la entrada de un cuadro puede depender de la salida de otro cuadro.
Cuando agrega o elimina fotogramas en una estructura de secuencia plana, la estructura cambia de tamaño automáticamente. Stack Sequence Structure. La secuencia apilada apila cada cuadro para que solo se vea un cuadro a la vez, y ejecuta el cuadro 0, luego el cuadro 1 y así sucesivamente hasta que se ejecuta el último cuadro. La estructura de secuencia apilada devuelve datos solo después de que se ejecuta el último cuadro. Utiliza esta estructura si desea conservar espacio en el diagrama de bloques. Identificador del selector de secuencias. Contiene el número de cuadro actual y el rango de cuadros. Se utiliza para navegar por los fotogramas disponibles y reorganizar los fotogramas. Elementos de una máquina de estados. Una máquina de estados representa una estructura de programación que depende de una entrada de datos, booleana o numérica. Opera con ellas y devuelve una salida. Permite conocer los estados anteriores. While loop. Permite realizar ciclos recursivos. Case structure. Funciona como conector de casos. Se definirán los estados que se deseen en la máquina de estados. Enum constant. Funciona como un selector. Conectándose al case, define con qué valor opera y se podrá determinar en qué estado irá. Wait. Permite definir en qué tiempo realizará un estado y el tiempo que pasará de un estado a otro. Botón de paro del ciclo while. Permite parar el while loop o máquina de estados, ya sea por medio de un botón o utilizando condicionales.